14 de Deuteronomio. La palabra de hoy es el capítulo 28. El tema central del capítulo 28 es bendición y maldición. Punto 1. Bendición para los que obedecen la palabra de Jehová. Versículo 1 al 14. Punto 2. Maldición para los que desobedecen la palabra de Jehová. Versículo 15 al 68. Los subpuntos. 1. Primero, maldición al cuerpo, al hijo y trabajo. Versículo 15 al 19. Segundo, toda clase de enfermedades contagiosas. Versículo 20 al 22a. Tercero, sequía y tormenta. Versículo 22b al 24. Cuarto, derrota. Versículo 25 al 26. Quinto, enfermedad y terror. Versículo 27 al 29. Sexto, todo les es quitado y enfermos. Versículo 30 al 35. Séptimo, son cautivos. Versículo 36 al 37. Octavo, aunque mucho haya sembrado, poco recoge. Versículo 38 al 42. Noveno, decadencia. Versículo 43 al 46. Décimo, sufren pobreza y opresión. Versículo 47 al 48. Undécimo, rodeado de enemigos. Versículo 49 al 51. Duodécimo, rodeado de enemigos y comen carne de los hijos. Versículo 52 al 57. Décimo tercero, enfermedad y debilitación. Versículo 58 al 64. Décimo cuarto, inseguridad y terror. Versículo 65 al 67. Décimo quinto, esclavizados por Egipto. Versículo 68. Leamos el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el capítulo 8 habla acerca de la bendición y maldición. Versículo 1 al 14 dice que si obedecen los mandatos de Dios recibirán bendiciones. Del versículo 15 al 68 dice que si desobedecen la palabra de Dios recibirán maldiciones. Si obedecen los mandatos de Dios, les dijo que los exaltaría grandemente. Dios los pondría sobre otras naciones. José y Daniel, por haber obedecido a Dios, fueron exaltados y fueron grandes hombres. Leamos los versículos 2 al 3. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Dijo, serán benditos en la ciudad y en el campo, donde quiera que vaya, cualquier cosa que haga, todo será de bendición. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Si nosotros obedecemos el mandato de Dios, nuestros hijos reciben bendición. Les van bien a los hijos. También la tierra, sus producciones y animales. Hay buenas cosechas, hay abundancia de comida y vestimenta. Va bien en el trabajo y también la familia. Veamos en el versículo 5 que da abundancia de alimentos. Hace que viva bien en la tierra de Canaán. Reciben bendición en la entrada y en la salida. Vaya donde vayas y en todo lo que haga,
será bendito. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Aunque ataquen, el Señor vencerá a los enemigos. Cuando le ataquen, los enemigos terminarían huyendo. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Llenarían los depósitos con granos. Dios bendeciría todo lo que hiciese con las manos y la producción de la tierra. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Si obedecieran los mandatos del Señor tu Dios y anduviesen en sus caminos, el Señor le confirmaría como su pueblo santo, tal como juró que haría. Los haría un pueblo separado, propiedad de Dios. Dios los elige y los salva. En el versículo 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, y les daría prosperidad en la tierra. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios les enviaría lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía, para que les fuera bien en la cosecha. Les haría que abundase alimento, suficiente para compartir con otras personas. Y en el versículo 13 dice que les dijo, te pondrá Jehová por cabeza, líder, que Dios lo exaltaría, para que sea de ayuda a otras personas. También lo exaltaría espiritualmente, para que sean alabados, que los pondría como José. Así que nosotros debemos guardar los mandatos de Dios y no balancearse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, hay que obedecer los mandatos de Dios, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. No hay que ir a adorar otros dioses. Hasta el versículo 14 habló de si obedecen los mandatos de Dios, recibirán bendición. Ahora, a partir del versículo 15 habla de si desobedecen, recibirán maldición. Leamos el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no cumplen los mandatos y estatutos, recibirían maldición. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Serían malditos en la ciudad, también en el campo. También serían malditos hasta las canastas y las paneras. Por eso no tendrían comida, que se volverían pobres y hambrientos. En el versículo 18 dice, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Versículo 19. Maldito será en su entrar y maldito en su salir. Versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y se enfermaría de diversas enfermedades, le sobrevendría temor y muchas enfermedades. Versículo 21.
enviaría enfermedades mortales. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubio, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Si desobedece a Dios, serían destruidos en la guerra. Aunque se haya preparado muchas cosas y hayan pensado que vencerían en la guerra, como Dios no ayuda, terminarían derrotados. Versículo 27. Dios enviaría muchas enfermedades, pero que nada los podría sanar. Versículo 29. Y palmarás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Que se enfermarían de enfermedad mental, ceguera y fobia. Le oprimirían y le asaltarían constantemente, y nadie vendría en su ayuda. Estarían abandonados por Dios. Versículo 30. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Les quitarían a la desposada, la vid también. En el versículo 31 dice que también les es quitado el asno. Versículo 32. También los hijos serían quitados. Entrarían los enemigos y los llevarían cautivos. Aún así, no habría nadie que los pudiera ayudar. Versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Sufrirían una opresión constante y un trato cruel, pero no habría nadie que los pudiera ayudarles. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Padecerían de llagas incurables. Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Dijo, allá en el destierro, rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Aunque quisieran adorar a Dios, no podrían hacerlo, que llegarían a una situación que aunque quieran adorar a Dios, no lo podrían hacer. Hoy en día, nosotros tenemos libertad religiosa. Podemos adorar a Dios con todo el corazón. Mientras que podamos, debemos hacerlo con todo el corazón. Si no lo hacemos con todo el corazón, llegará circunstancias que aunque lo quisiéramos adorar, no podríamos hacer. Versículo 38. Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Aunque mucho siempre, no recogería nada. Aunque mucho se esfuerce, sería todo en vano. La cosecha lo consumirían las langostas y los insectos, y los frutos se caerían. En el versículo 41 dice que aunque tengan hijos, estos serían llevados cautivos. En el versículo 42, las langostas comerían los frutos. Después se irían debilitando cada vez más y se volverían pobres. Versículo 46. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Significa que irá empeorando más y más se iría debilitando. Versículo 47.
por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Cómo es que terminaron recibiendo maldición? Porque no sirvieron con alegría y gozo de corazón a Dios cuando tenía abundancia. No agradecieron a Dios cuando estaban saciados. Capítulo 6, versículo 11. Debemos obedecer bien mientras tengamos esta libertad religiosa. Agradecer a Dios de las abundancias que nos está proveyendo. Si desobedecemos la palabra, pasaremos hambre y desnudez. Versículo 48. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cabeza hasta destruirte. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Si desobedece, serían llevados cautivos de enemigos, a nación cuya lengua no entendiesen, y al final se irían debilitando. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Los enemigos rodearían la ciudad y los sitiarían. Por eso se acabarían los alimentos, se volverían pobres y terminarían comiendo hasta de la carne de sus hijos. Qué terrible y miserable situación. De esta manera, si pecan delante de Dios, recibirán maldición. Versículo 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues lo comerá, ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. El hambre se volvería tan intensa que hasta comerían a sus hijos. Esto realmente sería recibir gran maldición de Dios. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Significa que si desobedece los mandatos de Dios, le sobrevendría terribles enfermedades. Esas plagas serían intensas y sin alivio. La calamidad los perseguiría. Versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Cuando el pueblo de Israel pecase, que los arrancaría de la tierra de Canaán. Como no quieren adorarlo, dijo que los dejaría a que adorasen a ídolos. Nosotros debemos tener presente como la mayor bendición la de servir a Dios. Versículo 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Dijo que no encontrarían paz ni lugar de descanso. Como se habían apartado de Dios, haría que tiemble el corazón, que le falle la vista y que su alma desfallezca. Pero si sirven bien a Dios, tendrían paz. Si obedece, aún en medio de la tribulación, tendrían consuelo de Dios. Pero si se apartan de Dios, no tendrían seguridad en la vida. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.
no sabrían si van a vivir o morir, que no sabrían cuándo morirían, no tendría seguridad de su vida. Como la llama ante viento, no sabría cuándo se apagaría, así que estarían todo el tiempo con miedo a morir. Versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Tan terrible sería la angustia que dirían, por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día. Como esta situación era tan angustiante, pide uno que pronto pueda salir de todo esto. Pero no se escapa tan rápidamente de esa tribulación. Versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Que si sigue desobedeciendo, terminaría otra vez cautivos, otra vez serían llevados prisioneros. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pero al desobedecer, se volverían esclavos otra vez. Dios nos rescató del pecado y de la muerte. Ahora somos hijos de Dios. Pero si desobedecemos los mandatos de Dios, volveremos a ser esclavos del pecado, esclavos de la muerte. Allí no hay verdadera vida ni felicidad, tampoco paz y reposo. Así que seamos personas que recibamos bendición y no maldición delante de Dios. Hay que obedecer bien los mandatos de Dios. Continuamos con el capítulo 29 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 29 es no olviden. Punto 1. No olviden que Dios los sacó de Egipto por medio de prodigios y señales. Versículo 1 al 4. Punto 2. No olviden los 40 años de vida en el desierto. Versículos 5 al 9. Punto 3. Promesa dada en la tierra de Moab. Versículo 10 al 18. Punto 4. Castigo que recibirán los que violan el pacto y se pierden. Versículo 19 al 28. Punto 5. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Versículo 29. Veamos el versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel en el monte Horeb, los 10 mandamientos y las leyes. El monte Horeb es el monte Sinaí. Había hecho un pacto en la tierra de Moab. Esto es lo mismo que el pacto que había dado en el monte Sinaí. Ese pacto lo había testificado otra vez en la tierra de Moab. Es el mismo pacto. Nosotros debemos volver a aprender nuevamente lo que antes hayamos aprendido y debemos enseñarles a nuestros hijos. Nosotros debemos aprender de nuevo la palabra aprendida para no olvidarlo y para enseñarle diligentemente a nuestros hijos. Leamos el versículo 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dios guió al pueblo de Israel de Egipto, lo salvó con prodigios y señales. El pueblo de Israel había visto todo lo que había pasado. Ellos habían visto las señales y las grandes maravillas con sus propios ojos. Por eso, dijo que no olvidaran y recordaran esas palabras.
Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dijo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír, porque ellos habían desobedecido la palabra de Dios. Si nosotros queremos comprender la palabra de Dios, debemos esforzar, obedecer esas palabras. Nosotros debemos desear la palabra de Dios y esforzarse para aprender. Dios le dará comprensión a los que desean. Salmos capítulo 107, versículo 9. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Al que no desea ni anhela, Dios ni le dará, no les dará a comprender. Había muchos israelitas que aunque hubieran visto los milagros y señales con sus ojos, no habían comprendido. Nosotros debemos tener buenos ojos y oídos espirituales, que podamos comprender bien la palabra de Dios. Versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Que recordaran todo lo que Dios les había enseñado durante los 40 años en el desierto. Dios había hecho que no se gastaran ropa ni calzado, y les dio de comer. Les dio de comer maná. Les estaba diciendo que recordaran todo esto. Hoy en día, Dios nos provee de comida y vestimenta. Nosotros no debemos olvidar de esto y debemos estar siempre agradecidos. Hay que recordar que Dios nos cuida y nos guía en este mundo que vivimos, que es como la vida en el desierto. Versículo 7. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Dios hizo que derrotaran a Hesbón, rey de Sehón, y Og, rey de Basán, que salieron a pelear contra los israelitas. Y repartieron esa tierra a la tribu de Rubén, y a la de Gad, y a la media tribu de Manasés, como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedecer las condiciones de este pacto para que prospere en todo lo que hagas. Si Dios ayuda, podrá vencer hasta naciones más fuertes que uno. Así que les dijo que no temieran. Versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, y todos los varones de Israel. Se presentaron varias tribus y ancianos, también niños, mujeres, y Dios concertó con ellos el pacto. Versículo 13. Para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios se hizo Dios de Israel, e Israel pueblo de Dios. Dios concertó con Israel el pacto. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Esto se trata del pacto prometido acerca de Jesucristo. Es la promesa de salvación. Dios pactó y prometió. No solo participaron ancianos, sino hasta niños y mujeres. Dios los estaba haciendo a todos su pueblo. Participamos de la promesa de la salvación por fe en Jesús. Versículo 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Versículo 15. Sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. No solamente estaba pactando con las personas que estaban presentes, sino abarcaba hasta los descendientes. Ese pacto alcanza hasta nosotros. Significa
que todos los que creen en Jesucristo participan de la salvación. Versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Significa que no adore a ídolos, que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ellos. Plantas venenosas se refiere a ideologías malignas corrompidas. Las raíces son amargos. Representan rebeldes como Coré y familias. Hebreos capítulo 12, versículo 15. También simboliza a sectas, las falsas doctrinas, teologías liberales. Estas cosas amargan a las personas. Estas cosas destruyen nuestra fe. Así que no debemos ir tras otros dioses. Hay que no pensar en ninguna raíz que produzca frutos amargos y venenosos. Hay que esforzarse para que no entre pecado ni ideas corrompidas. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Debemos tener cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan a pesar de escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Lo mojado simboliza al justo, lo seco simboliza al malvado. Lucas capítulo 23, versículo 31. Nosotros debemos procurar no oponerse a Dios. Hay que ser manso y humilde. Cuando desobedecemos, desciende el fuego de la ira de Dios. Versículo 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Dijo que cualquiera que desobedeciera los mandatos de Dios les haría caer. Dijo que cualquiera que desobedezca los mandatos de Dios les haría caer la maldición. Significa que esa persona sería cortado de todas las naciones. Versículo 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Luego se les vendrían plagas y enfermedades. Versículo 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Significa que si desobedece las palabras, tendrá la ira de Dios. Se volverá como Sodoma y Gomorra, como Adma y Zeboim. Adma y Zeboim. Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Versículo 23. Adma y Zeboim eran ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, también estas ciudades fueron destruidos. Así que, si pecan, serán destruidos de esta manera. Versículo 24. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Que por la furia de Dios serían destruidos, como Sodoma y Gomorra. Versículo 25. Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos habían dejado el pacto de Dios, habían pasado esto,
porque ellos habían abandonado el pacto que Dios les había dado cuando salieron de Egipto. Versículo 26, porque habían servido a otros dioses. Si dejan el pacto de Dios y sirven a otros dioses, recibirían el juicio, recibirían la ira de Dios. Versículo 28. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Por la ira de Dios, el pueblo de Israel sería arrancado de Canaán para ser llevado cautivo a otra tierra. Si desobedecemos los mandatos de Dios, seremos así de desdichados. Versículo 29. Por la ira, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas son cosas ocultas que Dios no ha revelado, revelaciones secretas. Dios lo tiene en su voluntad, son los planes de Dios. Son revelaciones acerca del reino de Dios y el infierno, salvación y juicio. Luego están las otras revelaciones, son revelaciones especiales que Dios nos ha mostrado, verdades escritas en la Biblia. Los escribió en la Biblia y nos ha mostrado. Como reveló en la Biblia, Dios rescató a los fieles. También enjuició a los que habían opuesto a Dios. Por ejemplo, en la Biblia habla del tiempo de Noé. También habla acerca del tiempo de Abraham, en Deuteronomio, los sucesos ocurridos en Egipto. Nos enseña todo lo ocurrido durante los 40 años en el desierto. Dios había mostrado todo esto, así que nosotros debemos tomarlo como espejo. Debemos tomarlo como espejo los fracasos que habían cometido los israelitas por haber desobedecido las palabras de Dios. También las bendiciones que recibieron por haber obedecido. No podremos saber lo que Dios todavía no nos ha revelado. Está en la soberanía de Dios. No conocemos cuándo será el día y la hora de la venida de Jesús. Solamente lo conoce Dios. Pero es seguro que Jesús regresará. Así que nosotros debemos prepararnos. Además, hay muchas cosas que nosotros no sabemos del futuro. No tenemos por qué saberlo. Es suficiente saber lo que Dios nos ha revelado. Nosotros podremos saber bien las revelaciones de Dios por medio de la Biblia. Debemos comprender bien la verdad espiritual. Y es muy seguro que si obedecemos la palabra de Dios, recibiremos bendición. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, a nuestros hijos también debemos enseñarles bien la palabra. Entonces, recibiremos bendición nosotros y nuestros hijos. Debemos permanecer obedientes a la verdad que Dios nos la reveló, comprenderla bien y obedecerla. Concluimos con la clase número 14 de Deuteronomio. Muchas gracias.